examen final, ¿sí? En cuanto al certificado, pues este va a salir con mención en Administración Documentaria y Gestión de Archivos a nombre de la institución El Tecnológico. La certificación sale con 90 horas académicas y para que puedas tramitar tu certificado, pues tienes que obtener una calificación final que tiene que ser mayor o igual a 14. El costo del certificado es de 40 soles y el trámite es totalmente opcional. Asimismo, el certificado viene con un código único de registro y con un código QR, ¿sí? Y si tramitan su certificado, pues de regalo se van a llevar el campus virtual habilitado por un año. Para más información, por favor, comuníquense con la oficina de certificación al 946-22-23-55. También recordarles un punto sumamente importante y es que nuestra institución está respaldado por la Cámara Nacional de Comercio del Perú. Muy bien, también mencionarles que nuestra institución tiene convenios de cooperación. Está la Municipalidad de Turpo, la Municipalidad del Centro Poblado Los Ángeles Huancaray, la UGEL Chincheros, la Municipalidad de Andahuaylas, la Municipalidad del Centro Poblado El Chumbau, el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de Chincheros y la Municipalidad de San Jerónimo. Muy bien, estimados participantes, para dar inicio con la sesión número 3, vamos a hacer una pequeña oración para el alma, pero antes les voy a leer el libro de Mateo, capítulo 21, versículo 22, y dice así: todo lo que pidan en oración, con tal de que crean, lo recibirán. ¿Me acompañan, por favor, con esta pequeña oración inclinando vuestros rostros? Señor, te damos las gracias por darnos un día más de vida, te damos las gracias por todas las cosas que nos rodean, Padre Santo, por darnos agua, salud, alimentos. Por favor, perdónanos por todos los pecados que cometemos día a día, Señor. Reconocemos que sin ti no somos absolutamente nada. Por favor, cuida a los participantes del curso y asimismo al doctor. Encomendamos nuestras vidas en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, estimados participantes, con cada uno de ustedes. A ver. Ahora sí, muy buenas tardes, estimado docente. Le doy el pase, por favor. Puede compartir su pantalla y activar su audio. Muy buenas tardes tengan todos ustedes, señores participantes. Muy buenas tardes, señorita coordinadora del ITEC. El día de hoy continuaremos con la clase número 3, tema número 3 del curso de documentación, administración documentaria y gestión de archivos. Rápidamente vamos a compartir pantallas para continuar con el tema correspondiente. Un momentito, por favor, me esperan. A ver, por favor, me confirman si se ve se nota la diapositiva. ¿Está conforme la diapositiva, por favor? ¿Me confirman? A ver, sí, ok, listo. Empezamos entonces con ustedes la sesión número 3, trámite documentario y gestión de archivos digitales. Muy importante este tema, cuestión de que el gobierno está implementando a nivel de toda la organización de la administración pública para que
se digitalice todo el sistema documentario dentro de las instituciones, ¿no? Vamos a tratar ese tema el día de hoy, pero antes empezamos con lo que es el trámite documentario. Vamos a ver el concepto, ¿no? A tener una idea de qué es un trámite documentario, ¿no? A veces vemos en las entidades públicas, las organizaciones privadas, respecto al tema de trámite documentario, ¿qué es un trámite documentario? Ahí tenemos un concepto, ¿no? Nos indica que es un proceso mediante el cual se gestionan y administran documentos dentro de una organización o dentro de una entidad. El trámite documentario es un proceso fundamental en cualquier organización, sea una organización pública o una organización privada, que va a implicar el trámite, la gestión, la administración de los documentos que se manejan dentro de una entidad. Desde su recepción, del momento que ingresa a la organización público-privada, hasta su archivo o disposición final del documento. Todo ese procedimiento es el trámite que se va a realizar a un documento. Nos dice, este proceso se encarga de asegurar que toda la documentación que se maneja dentro de las entidades, de las organizaciones públicas o privadas, sea manejada eficientemente, que sea manejada de manera segura y que siga todos los procedimientos administrativos que se implementan dentro de una organización. En un contexto empresarial o institucional, el trámite documentario es importantísimo, es muy importante, es fundamental. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿O por qué es fundamental? ¿Por qué es imprescindible? ¿Por qué es importante? Porque va a permitir garantizar la eficiencia en la gestión de la información. Va a asegurar la trazabilidad de los documentos y va a cumplir con los requisitos legales y normativos. Cuando hablamos de trazabilidad de los documentos, es la forma en que se va manejando el documento, en cómo va viendo el procedimiento de ese documento. Vamos a marcar la trazabilidad de ese documento, ¿no? De momento que ingresa, a qué área se destina, a qué área sigue, en qué área termina el documento. Todo es un procedimiento, es la trazabilidad que se va a dar al documento que ingresa. Como dice, ¿no? Desde su recepción hasta su archivamiento o disposición final de ese documento. El trámite de documentario puede incluir actividades, ¿no? De recepción, la asignación de número, porque al momento que ingresa el documento a la entidad, a la organización, se le tiene que dar un número de registro, un número de registro de ese documento que está ingresando, ¿no? Siempre cuando ingresamos un documento, nos indica el número de registro de ese documento. Seguidamente, la fecha de recepción del documento, ¿no? La fecha de recepción, en qué fecha se está recepcionando, a qué hora se está recepcionando ese documento. Es muy importante los datos al momento de que el documento ingresa. Se va a tener que revisar y aprobar la recepción de ese documento, ¿no? O sea, vamos a tener, al momento que ingrese el documento, se va a tener que revisar si los documentos están conformes de acuerdo a lo que se está ingresando. Entonces, son datos que hay que tomar en cuenta cuando se recepciona un documento. Y saber distribuirlo. El documento que ingresa, saber a dónde va a ir dirigido ese documento, a dónde vamos a remitir ese documento. Debemos tomar en cuenta la
el asunto y el tipo de documento que está ingresando para poder clasificarlo y poder distribuirlo a las dependencias en el cual se le va a dar trámite a ese documento. Entonces, las actividades que van a incluir en el trámite documentario es la recepción, su registro manual y también como ya estamos viendo la digitalización de las entidades, su registro mediante un sistema de trámite documentario, la distribución a las áreas correspondientes y también hay que tener en cuenta el seguimiento de su estado, en qué estado se encuentra el documento. El sistema de trámite documentario en las entidades públicas, ya en vista que ya se está digitalizando, el usuario ya no va a tener la necesidad de acercarse a la entidad para ver en qué situación o en qué estado está su documento presentado. Basta con ingresar a la página institucional de la entidad y mediante el número de registro, número de expediente, va a poder visualizar en qué estado se encuentra su documento. Pero eso ya vemos en las entidades que ya están aplicando la digitalización, ya están sistematizando su trámite documentario, pero vemos la realidad es diferente. En la capital, pues en Lima sí, ya casi la mayoría de las entidades están digitalizadas. En la parte sierra de nuestro Perú, todavía hay entidades públicas como gobiernos locales que se encuentran alejados de la capital, ¿no? Distritos alejados de la capital que todavía no cuentan con esa digitalización por el mismo concepto del manejo presupuestal que tienen. No tienen un presupuesto amplio para poder implementar estos sistemas. Y en la selva también pues vemos una realidad diferente. Entonces, no todos van a tener pues un sistema de trámite documentario, ¿no? Que el gobierno está impulsando, sí, pero tenemos que ver los recursos económicos, los recursos humanos para poder implementar este sistema. Entonces, si no tenemos un sistema electrónico, un sistema digital, podemos hacerlo de manera manual, ¿no? Pero siempre llevando un registro. Número de registro, fecha en que ingresa, tipo de documento, hora, muy importante la hora que está ingresando, los folios, también los folios en el cual está ingresando el documento, y si lo llevamos de manera manual, mediante un libro, ¿no? Un libro de registro de documentos, destinarlo, clasificarlo, distribuirlo, pues, a las dependencias correspondientes de la entidad, ¿no? En ese caso sí, pues tendría que ir el mismo usuario, acercarse a la entidad y ver, pues, en qué estado se encuentra su documento, en qué área, ¿no? Lo primero que el usuario va a preguntar va a ser el área de, ¿cómo se dice? El área de trámite documentario o como se le llama, mesa de partes, ¿no? Ahí el usuario va a acercarse y va a preguntar en qué situación está el documento presentado. El de mesa de partes responderá, pues lo hemos derivado a tal oficina, a tal dependencia, ¿no? Y de ahí empieza a seguir el trámite correspondiente. De ahí empieza el usuario a seguir en qué estado está el documento que ha presentado. Entonces, es una serie de procedimientos. Entonces, tengamos en cuenta el concepto de lo que es un trámite documentario. Entonces, cuando hablamos de trámite documentario, hablamos de un proceso fundamental, de un procedimiento que se le va a dar al documento, desde el momento que ingresa, desde el momento que ingresa de la recepción hasta su disposición final o archivamiento que va a tener ese documento. Entonces, ahí viene el concepto, ¿no? Un procedimiento o un proceso fundamental dentro de la empresa, ¿no? Entonces, ahí estamos el concepto de lo que es un trámite documental. Si hablamos de manera física, lo hablamos de manera manual. Si está digitalizado, se ingresa al sistema
Y si no tenemos un sistema de trámite documentario, lo hacemos mediante registro en los libros correspondientes que manejan, ¿no? También hay presentación de documentos vía electrónica, o sea, mediante correo. También se maneja el correo electrónico, pero eso ya es, ya es en una etapa de sistematización de las entidades que también reciben documentos mediante correos electrónicos, ¿no? Pero hay que saber, hay que saber cómo recepcionar ese documento y cómo distribuirlo, ¿no? Por eso vamos a verlo más adelante. ¿Qué más nos dice? Procedimiento mediante el cual se identifica el curso del documento de su producción o recepción hasta el cumplimiento del objeto con el cual se requiere tramitar el documento, ¿no? ¿Cuál es la disposición final de ese documento? O se archiva o el trámite o la respuesta que se le va a dar a ese documento, ¿no? Y podemos encontrar, pues, diferentes documentos, solicitudes, podemos encontrar oficios, podemos encontrar cartas, memoriales, una serie de documentos que se puedan, pues, manejar, ¿no? Eh, Funciones de responsable del trámite documentario. Es muy importante las funciones que cumple el responsable del trámite documentario, la persona que está encargada en mesa de partes, la persona que va a tramitar ese documento que está ingresando. Es muy importante que la persona que esté encargada sepa, primeramente, clasificar el documento y distribuir el documento. Puede dar el caso en que la persona que se encuentra en mesa de partes, documento que recibe lo derive mal, lo derive a una dependencia que no corresponde. Y eso sucede mucho en las entidades del Estado. A veces la distribución de ese documento que ingresa lo distribuye de manera errónea. Y a veces el documento se pierde en el camino. Si no hacemos un seguimiento de ese documento, se puede perder en el camino. Y el problema es después volver a presentar y en qué situación, ¿no? En qué situación se encontraría la respuesta al documento que presentemos, ¿no? En caso ya no se encuentre, ese documento se pierda por el camino. Entonces, una persona que maneje este tipo de procedimiento debe ser una persona que conozca qué es el trámite documentario. Entonces dice, el responsable del trámite documentario tiene un papel crucial, importante, en la gestión eficiente de documentos dentro de una organización. A saber distribuirlo, como estamos hablando. Saber distribuirlo, saber derivar el documento al área correspondiente. Desempeña un papel clave en la organización al garantizar que los documentos sean gestionados de manera eficiente, segura y conforme a los requisitos establecidos. Lo que estamos indicando, ¿no? Saber distribuirlo. Incluso al momento de recepcionar, saber cómo lo va a recepcionar, ¿no? Saber, primero que esté foliado, es importante, ¿no? Que el documento esté foliado, el documento foliado y si el documento tuviera anexos, revisar, ¿no? Revisar los anexos, revisar los folios, eh, revisar el tipo y la importancia del documento que se está presentando. A veces, documentos que ingresa, por ejemplo, de los ministerios públicos, de las fiscalías, esos documentos pues tienen fechas, ¿no? Tienen fechas establecidas y si la fecha, ¿no? Del momento de recepción hasta el momento que respondan pasa de lo establecido, ya vienen los problemas, pues pueden tener problemas las autoridades o las personas que deben emitir esa información, ¿no? Mediante ese documento. ¿Sabes? Es clave el responsable de trámite documentario en derivar los documentos. Persona que esté trabajando en trámite documentario, documento que recibe, inmediatamente registrarlo, inmediatamente distribuirlo. No tiene por qué quedarse el documento en esa área del trámite documentario o mesa de parte, como se le llama. No, tiene que recibir, registrarlo, inmediatamente distribuirlo, clasificarlo, ¿no? Porque de repente entran varios documentos, entonces lo clasifico, ¿no? Ya cuántas solicitudes tengo, cuántos oficios, cuántos documentos, o clasificarlo, las áreas, ¿no? Ya este documento va a ir al área de infraestructura, este documento va a ir al área de administración, este documento va a ir al área de gerencia, o sea, saber distribuir en el momento.
para que también no estar pues en momento de que entra el documento, lo derivo, regreso. Entra el documento, lo derivo, regreso y así, y si pierde tiempo, ¿no? Entonces, tener un tiempo determinado, depende también de la magnitud de la organización. Puede ser una organización grande donde se manejan cantidad de documentos o puede ser una organización pequeña donde documentos pues se ingresan de cierto tiempo en tiempo, ¿no? Entonces debemos también saber en qué momento debemos distribuir ese documento. No vamos a estar parándonos, ir regresándonos, de nuevo ir regresando, ¿no? Entonces es un problema ahí, ¿no? Y en una oficina de mesa de partes o trámite documentario, mínimo deben trabajar dos personas. Mientras uno va recepcionando, la otra persona va distribuyendo. Porque si trabaja una sola persona, entonces se va a acumular el ingreso de documentos y al momento de distribuir va a ser un poco difícil, ¿no? Lo más idóneo, hay que ver también la parte presupuestal, ¿no? De contratar personas. Lo más idóneo es que en esa área trabajen dos, uno que recepcione y uno que distribuye. O sea que la atención al público va a ser más fluida, ¿no? Pero es muy importante esta oficina, ¿no? Desde el momento que empieza a entrar los documentos. Los documentos, todo documento que ingresa a una entidad pública es importante. No podemos menospreciar un documento que ingresa. Todo documento, por más simple que sea, todo documento hay que darle la importancia correspondiente. Todo documento son importantes, por más simple que sean. Eso hay que tener muy en cuenta. Los que trabajan en trámite documentario, o como se le llama, mesa de partes. Vamos a ver acá algunas funciones principales de lo que es las funciones del trámite documentario. Si ustedes tuvieran alguna pregunta, no duden, ahí estamos por el chat vamos a contestar algunas preguntas que ustedes puedan tener, ¿no? Y para terminar la idea, la implementación de un sistema de trámite documentario ayuda a mejorar la organización de la entidad, ayuda a mejorar la operatividad de la entidad. También ayuda a mejorar la transparencia en la gestión de la información. Entonces, es muy importante implementar un sistema de trámite documentario. No es cuestión de recibir documento y llevarlo, no. Es todo un procedimiento, es todo un sistema que nos va a facilitar operativizar la entidad, mejorar su organización y mejorar la transparencia en el manejo de la información. Y si tenemos un buen sistema, una buena trazabilidad, un buen camino de los documentos, entonces nos va a permitir evitar riesgos de pérdida o mal uso de los documentos, como le decía anteriormente, ¿no? Que derivemos mal los documentos y que en el camino se pierda el documento. Y cuando el usuario viene, no hay documento. ¿Dónde estará el documento? Oye, creo que lo pasé al área de tesorería, era al área de administración, o sea, ya viene un poquito de problema, ¿no? Entonces, implementar un sistema de trámite documentario es muy importante. No solamente implementarlo con tecnología, sino hay que implementarlo con procedimientos. Hay que realizar un mapa, un mapeo de cómo debe ir la trazabilidad de esos documentos que ingresan. Pero ¿quién lo va a hacer? El responsable de mesa de partes. Creo que en la clase anterior les indicaba que hay que implementar directivas de cómo se debe realizar la trazabilidad del documento dentro de la organización para hacerlo más rápido, más eficaz, más operativo las funciones de la entidad. Entonces, es muy importante implementar un sistema de este trámite documentario. No solamente significa tecnología, sino también procedimiento. Ahora vayamos a lo que es las funciones en el sentido de recepción de documentos. Recepción de documentos. La recepción de documentos es fundamental dentro del proceso porque de ahí inicia el trámite documentario. Eh, este
Este primer paso, implica la recepción física del documento o de los documentos, el momento que está ingresando físicamente. Y también puede ser electrónicamente, ¿no? Mediante correo electrónico. Pero vamos a ver la parte física, que es lo más común. Entonces, el documento que ingresa a la organización, de ahí empieza el inicio, la recepción es muy importante. El documento puede ingresar a la organización de manera interna o de manera externa. En la organización, cuando se remite documentos internos, de acuerdo a la directiva que tenga la organización, pública o privada, el documento para enviar, por ejemplo, de una gerencia a otra gerencia, o para mandar de repente un informe, a veces en la directiva te indica, no, no, tienes que presentarlo por mesa de parte, no me lo puedes presentar directamente a la oficina, sino ingrésalo por mesa de partes. Por ejemplo, en la organización que yo laboro, en una entidad pública, eh, por ejemplo, si yo quiero presentar una solicitud a la oficina de, digamos, de recursos humanos, por ejemplo, mi solicitud tengo que presentarlo por mesa de partes. No, no está permitido que yo como trabajador de la entidad ingrese un documento directamente a la oficina. Que vaya mi documento directamente a la oficina de recursos humanos. La directiva o el procedimiento indica que tengo que presentarlo primeramente por mesa de partes y mesa de partes derivará a la oficina de recursos humanos correspondiente. Entonces, el procedimiento ya no es directo, ¿no? Sino presentarlo por mesa de partes. O sea, son directivas, son procedimientos que se implementan en cada organización. Entonces, los documentos pueden ser de manera interna o de manera externa. En la entidad pública se debe contar con un área designada para la recepción de documentos, o sea, un área designada donde se implemente lo que es mesa de partes o trámite documental. Para para que esté más organizado la entidad, ¿no? Para saber ya dónde debemos dejar los documentos y de dónde van a salir los documentos a las diferentes dependencias. Entonces nos va a permitir establecer procedimientos claros para la entrega segura de los documentos, el cual se está ingresando. La recepción electrónica para documentos electrónicos puede ser mediante, como le decía, correos electrónicos. Pero en ese sentido sí tendríamos que tener un sistema implementado de trámite documentario electrónico, donde el usuario pueda ingresar documentos mediante el correo electrónico correspondiente, ¿no? Pero eso ya es otro tratamiento, otro sistema de cómo se va a ingresar esa documentación. ¿Que se puede implementar? Sí, sí se puede implementar, pero hay que saber clasificar el documento y saber derivarlo mediante los correos correspondientes, ¿no? Eso ya es otro, como le digo, es otro mundo, ¿no? Es otro mundo ya que se debe implementar, ¿no? Y se está implementando en otras entidades más grandes, ¿no? Que manejan cantidad de documentos, ¿no? Entonces, el registro de documentos es en el momento que llega a la entidad, ¿no? Llega a la organización. Entonces, como le decía, es importante registrar la entrada. ¿Y qué significa registrar la entrada? La fecha en que está ingresando el documento. Número de registro para eso. Si se llama manual, tenemos ahí un número correlativo desde el primer día del año hasta el 31 de diciembre del año actual, ¿no? De ahí tenemos que registrar. Entonces tenemos que registrarlo en un libro, ¿no? Un libro, número de registro. Y ese número que aparece en el libro, ¿no? En el número correlativo, ese número debe colocarse en el momento del registro. Y si está sistematizado, bueno, la misma máquina te va pues
¿no? Te va a emitir la numeración correlativa correspondiente. Para eso se va a llevar, pues, un sistema de control de los documentos que ingresan. Entonces se le registra un número, la fecha y la hora de recepción. Y qué tipo de documento está ingresando. Es muy importante, si lo llevamos manual, es muy importante tener un libro de registro de solicitudes, un libro de registro de oficios, un libro de registro de informes, ¿no? De memoriales. Entonces, tenemos que, por cada tipo de documento, tenemos que llevar un libro correspondiente. Por cada tipo de documento es mejor. Cosa que es muy importante, ¿no? Esos libros, porque te va a permitir, si es manual, te va a permitir ver, ¿no? La numeración y las fechas. Porque a veces decimos, ¿no? Oye, mira, he presentado un documento, he presentado un oficio el día 20 de marzo. He presentado un oficio. Ahí está la fecha de registro de entrada, la hora, y ahí está el número de registro. Entonces, si lo llevo manual, agarro mi libro de oficios y busco, pues, el número de registro. Como está de manera correlativa, fácil va a ser encontrarlo. O la fecha, ¿no? La fecha igual, por fechas, fácil va a ser encontrarlo. Entonces, llevarlo de esa manera, ¿no? Número de registro, fecha, asunto y quién remite su documento, ¿no? O sea, establecerlo en ese sentido, ¿no? Número de registro, fecha, el número de oficio que está ingresando, ¿no? De qué entidad, quién está enviando y a dónde se está derivando, ¿no? De ahí sería cómo estructurarlo ese libro que vamos a manejar. Ahora, si está en sistema de trámite documentario, fácil, pues ingresas el número de registro y automáticamente el sistema te va a indicar a qué oficina ha sido derivado, ¿no? Entonces es muy importante esos tres aspectos: fecha, hora, número de registro. ¿No? Número de registro y el tipo de documento. Es muy importante para la recepción de los documentos. Registro, bueno, ya hemos hablado de registro, registro de identificación, ya hemos hablado, tenemos que verificar los documentos, qué está ingresando, qué cantidad de folio está ingresando, qué tipo de documento está ingresando, si tuviera anexo, porque a veces en la solicitud ponemos, ¿no? Se anexa tales documentos. Y esos documentos que se anexan, tenemos que verificarlo si realmente está adjuntando los documentos que dicen en la solicitud, ¿no? Los anexos que dicen en la solicitud, ¿no? Anexo resolución, anexo acta de reunión, anexo certificado, qué sé yo. Entonces, ese documento tiene que estar anexado, entonces reviso, ¿no? Si el documento dice que anexo tales documentos, entonces reviso. Ah, ya, sí, está conforme, está conforme. La foliación, reviso uno por uno, ¿no? Uno, dos, tres, hasta donde sea la foliación. Ahora, también llegan expedientes, por ejemplo, puede llegar un expediente técnico, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a colocar? Un expediente, ¿no? Ahí en la recepción colocaremos, pues, un expediente de tantos folios. Entonces, verificamos, pues, el número de inicio y rápidamente, porque no vamos a estar verificando uno por uno, porque los expedientes son, pues, amplios, ¿no? Entonces, ya verifico así rápidamente el folio final. Entonces, ahí le colocaré, pues, ¿no? Un expediente de folio tal a folio tal, para tenerlo más controlado. Entonces, tengo que registrar, tengo que identificar el tipo de documento que está ingresando, ¿no? Entonces, tenemos que verificar bien que contenga todos los documentos que dice la recepción, todos, y debidamente foliados. Y si están incompletos, por A o B puede ser, porque también sucede, estoy revisando y nos falta documento, ¿no? Y mira, acá está faltando un documento. O en un requisito cuando voy a tramitar una licencia, por ejemplo, ¿no? Una licencia te solicitan requisito de, digamos, de RUC, requisito de salubridad,
carnet sanitario, pase sanitario, defensa civil, y no sé requisitos para una licencia, por ejemplo, de funcionamiento. Entonces, tienes que juntar, porque al momento de decir, ¿no? Solicito licencia de funcionamiento. Para eso, pues, la entidad tiene un TUPA, ¿no? Un TUPA en el cual indica qué requisitos necesita para obtener una licencia de funcionamiento. Y eso debe saber mesa de partes. Mesa de partes debe saber qué tipo de documentos tiene que anexar al momento que el usuario solicita, por ejemplo, una licencia de funcionamiento. Tiene que indicarle. Y revisar, ¿no? A ver, señor usuario, ¿no? No, acá, según los requisitos de la licencia de funcionamiento, tienes que tener un certificado de defensa civil y no lo tienes. Por lo tanto, no voy a poder aceptar tu solicitud mientras no adjuntes ese documento de defensa civil. Un ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Se le explica, porque también así, no, no se puede y ya está, se devuelve. No, se le explica. ¿Y sabe por qué, señor usuario? Porque la oficina de defensa civil, cuando llegue, o perdón, la licencia del área de rentas, cuando llegue a el documento llegue a sus manos y para que otorgue la licencia de funcionamiento, te va a indicar, va a indicar que falta ese certificado de defensa civil. Por lo tanto, va a rechazarlo. Y peor, vas a perder tiempo. Mejor adjúntalo, porque acá están los requisitos que se necesita y lo vuelves a presentar, ¿no? Entonces el usuario ya va a entender, pues, pero si le vamos a decir, no, no te puedo recibir porque faltan documentos, entonces el usuario va a decir, pero ¿qué documentos, no? No, no sé, pregunta al área correspondiente. Tampoco no es así, ¿no? Porque el usuario tiene que tener, pues, un trato amable de parte de la entidad, ¿no? La entidad es una entidad que presta servicios, brinda servicios y un buen servicio al ciudadano. Entonces, explicarle, ¿no? Y el ciudadano pues se irá contento, y así pues, realmente mejor adjunto para no tener problemas. Y es una forma, ¿no? Es una forma de indicarle. Entonces, el de mes de partes tiene que saber también verificar la documentación e informar al usuario si en caso falta documentos o de repente pues el documento está ilegible, ¿no? No se nota bien, está no está, de repente no lo ha llenado bien, entonces explicarle y decirle, ¿no? Y en todas las entidades públicas, por ejemplo, bueno, en mi entidad pública donde laboro, están los formatos ahí, ¿no? Solicitudes de cualquier trámite, ahí están los formatos y cómo deben llevarlo. Igual en los registros públicos, ¿no? Cuando se va a los registros públicos, por ejemplo, a, a inscribir un título de propiedad, por ejemplo. Entonces, ahí están los formatos, ¿no? Son los formatos que se deben utilizar para los títulos de propiedad. Y ahí están los ejemplos de cómo debemos llenarlo. Entonces, las entidades públicas dan esas facilidades también a los usuarios eh, para que puedan presentar bien sus documentos y no tengan ningún problema en el procedimiento, en el proceso de ese trámite documental. ¿Y quién le va a guiar al usuario? El MS de partes. El MS de partes es muy importante. La persona que está en MS de partes debe saber todos estos procedimientos para poder informar al usuario en el momento que está presentando un documento. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si, qué pasaría si el usuario, qué pasaría si el usuario o el de MS de partes no sabría cómo es un procedimiento o cómo es un procedimiento, qué requisitos necesita la presentación de un documento, de una solicitud? Entonces, ahí estaríamos mal, pues, ¿no? Estaríamos mal. Entonces, debemos registrar, identificar y validar la documentación. Clasificarlo, distribuirlo, ya le hemos dicho, de acuerdo al tipo de documento y a qué área corresponde. Tiene que saber el de mesa de partes. Si yo trabajo en mesa de partes y el documento que ingresa no voy a saber dónde distribuirlo, ahí va a venir el problema. Ahí viene el problema. Tiene que saber dónde va a ir distribuido ese documento para que siga su trámite correspondiente. ¿Para qué? Para que haya un seguimiento y control de ese documento. De en qué oficina y el por qué se está demorando en una determinada área. Porque el documento se demora, ¿no? Se demora. Pasa un área, pasa a la otra área, te demora 2 días, 3 días, 4 días, lo tienen ahí, no lo responden.
no lo analizan y sigue el documento. Mientras que el usuario, su incomodidad es pues que cada vez que pregunta por su documento, se encuentra en un área en el cual todavía no se deriva, ¿no? Entonces, hay que hacerle un seguimiento y un control a esa documentación que está ingresando. Y para eso también mesa de partes o la persona que trabaja en el área tiene que saber realizar el control, el seguimiento. Pero para eso se tiene que establecer pues mecanismos de seguimiento y control. ¿Para qué? Para garantizar que esos documentos sean procesados en tiempo, en el menor tiempo y en los plazos establecidos. Hay una ley, la ley 274444, que esa ley indica el silencio administrativo positivo o silencio administrativo negativo, ¿no? Es la ley de procedimientos administrativos general. Entonces hay que también analizarla, esa norma, y en qué momento, pues, si no me contestan, no me dan respuesta al documento, ¿no? ¿Es a mi favor o es en mi contra? Y por último, el archivamiento, ¿no? El archivamiento o almacenamiento del documento. Y el documento, pues, ¿cuándo se va a archivar? Cuando ya ese documento ha sido tramitado completamente. Cuando el documento es administrado completamente, ya va al archivo, ya no tenemos por qué guardarlo, ¿no? Ese documento puede ir al archivo primero del área donde ha sido el último trámite, lo puede archivar, y si es un documento importante, ya le hemos indicado anteriormente que lo deriva al archivo central, pero ya en el periodo siguiente, pues no en el momento no se archiva en el archivo central, sino se va a archivar en la dependencia donde se queda el documento. De ahí ya termina el año, termina el ejercicio, y al siguiente año, si es que decide, lo puede enviar, si no, todavía lo puede tener en su área hasta que ya diga, ya no lo va a necesitar, entonces lo mando al archivo central. Pero como los indicaba, creo anteriormente, la dependencia, lo deriva sus documentos al archivo central después de 2 años. Después de 2 años recién ya sería porque al año siguiente puede haber que nos solicitan informes, nos solicitan, ¿no? Oye, en tal fecha se prestó tal documento, cómo se respondió, cómo se llevó su trámite, entonces tenemos que tener nuestro archivo para inmediatamente responder a lo que nos puedan solicitar el informe, ¿no? Y eso más que todo ocurre en el caso de las OSIs, de las entidades, te piden información de años anteriores, te piden información, ¿no? A veces del año anterior, o a veces realizan su acción de oficio, su verificación, lo realizan ellos en cualquier momento y te piden, te solicitan informe y hay que, pues, informar en el momento, porque a la OCE hay que tenerle un poquito de recelo, ¿no? Información que te solicitan, información que hay que darle, porque si la OCE te solicita alguna información y no le das, ya está sujeto pues a que pueda ser procesado, ¿no? Administrativamente dentro de la entidad. No se debe ocultar información ni a la OSI ni a la Procuraduría Municipal, ¿no? Hay que tenerle mucho cuidado con esas oficinas. Entonces ahí vemos la recepción de documentos, ahí estamos viendo el sello, un modelo de sello de recibido, modelo, cómo se debe, ¿no? Elaborar, porque los sellos, pues, hay que mandarlos a elaborar, ¿no? Un sello de recepción de documentos, ¿no? Y ahí vemos las características de mm, cómo se debe elaborar un sello de recepción, ¿no? Todo lo que estamos indicando, ahí están las medidas promedio, ¿ah? Las medidas promedio, porque hay entidades que utilizan sello más grande porque hay más datos que colocar. Pero es lo normal que se debe realizar el sello, ¿no? El nombre de la entidad, el nombre de la entidad, eh, la fecha de recepción,
La hora, la hora de recepción, OSI, ya, ya, no, OSI, ya, la OSI es OCI, OCI es el órgano de control institucional, es una dependencia que se encuentra dentro de la entidad, pero que depende directamente de la Contraloría General de la República, ¿no? La OSI es la dependencia que te va a fiscalizar cómo se está manejando administrativamente los recursos financieros, los recursos materiales, los recursos humanos, cómo se está gastando el dinero, cómo se está manejando incluso el trámite documentario también te hacen su informe de control, ¿no? De cómo se está llevando la parte administrativa. O sea, la OSI tiene su plan anual de trabajo. Ellos en cualquier momento realizan su auditoría interna y te pueden solicitar en cualquier momento documentación, ¿no? Es un órgano de la Contraloría, OCI, órgano de control institucional, ¿no? Haciendo un paréntesis a la pregunta que nos hace nuestra, nuestra participante Seida. Entonces ahí tenemos un modelo de recepción de documentos. Por más que sea sistematizado, porque la entrega es física. La entrega es física. Ahora, si es por correo electrónico, bueno, es una cosa diferente. Pero así esté sistematizado el sistema de trámite documentario, la entrega va a ser física. Y tenemos que darle siempre su sello de recepción, que es muy importante. Este sello es muy importante. Sistema de trámite, sistema de trámite documentario. ¿Qué es el sistema? El sistema en sí, ¿no? El sistema en sí. No dice, en el marco de la política nacional de gobierno electrónico y la política nacional de la modernización de la gestión pública, se identificó la necesidad que los documentos se gestionen a través de un sistema de trámite documental. O sea, el sistema o la ley de digitalización, la ley de digitalización que ha salido en el Estado, que ya se promulgó en el Estado esa norma, que lo vamos a ver en las siguientes diapositivas, en el cual pues ya establece que todas las entidades del sector público deben realizar o deben implementar un sistema de trámite documentario digitalizado para hacerlo más operativo la entidad, para que la eh, para que se implemente la modernización de la gestión pública. Es muy importante la rapidez que se le atienda a la documentación, muy importantísimo. El Ministerio de Economía te puede solicitar información, inmediatamente responderlo. Y el problema que está, el documento físico, por ejemplo, cuando llega del MEF a la entidad, el documento físico está llegando después de 15 días, 10 días, 20 días. Pero lo del MEF, la diferencia es, o cualquier entidad del Estado, MEF, ministerio, cualquier ministerio del Estado que envía documentación a la entidad, lo envía de manera física, sí, que llega después de 15, 20 días, pero también lo envía de manera digital, por correo. Al correo de la entidad ya llegó el documento, pero de manera física todavía llega después de 10, 15, 20 días. Ese documento que ingresa de manera física, hay que saber recepcionarlo. Recepcionarlo no al momento que llegó en el correo electrónico, sino recepcionarlo en el momento que llegó físicamente. Y de ahí ingresarlo al sistema y derivarlo a la oficina correspondiente. Entonces, con esta ley del gobierno electrónico, se está tratando pues de implementar en todas las entidades que tengan un sistema de trámite documentario digitalizado, un gobierno electrónico, como se le llama. Este sistema de trámite documentario electrónico va a promover el proceso de gestión, control y trazabilidad de documentos emitidos entre las unidades organizacionales. No se olviden, la trazabilidad es el procedimiento, la trazabilidad es eh, el camino de cómo va a ir el documento.
Entonces acá tenemos el decreto supremo que aprueba el reglamento del decreto legislativo número 1412, donde va a establecer disposiciones, ¿no? Condiciones, requisitos y uso de las tecnologías y medios electrónicos en el procedimiento administrativo, ¿no? Decreto supremo número 029. ¿Y cuál es el objetivo de este decreto supremo 029? Es el reglamento del decreto legislativo número 1412, ¿no? Que implementa el sistema electrónico en las entidades del Estado. Entonces, el objetivo de este decreto supremo número 029, 2021, salió publicado en el 2021, ¿no? Que aprueba el reglamento de la ley del gobierno digital. Y hay que tener en cuenta que toda ley, toda ley que aprueba el Congreso, tiene que tener exclusivamente su reglamento. Es cierto que toda ley está vigente al día siguiente de su publicación en el diario oficial del peruano. Al día siguiente ya se encuentra vigente, pero toda ley tiene que tener su reglamentación. No sé si ustedes habrán escuchado que no dice, no se aprueba la ley, pero falta su reglamentación. Se aprobó la ley, sí, pero falta el reglamento de esa ley. Entonces, toda ley tiene que tener su reglamento. En esta ley del gobierno digital, su reglamento que ya se está implementando es el 029, ¿no? Esta normativa establece o va a establecer o establece disposiciones sobre las condiciones, requisitos y uso de la tecnología y uso de medios electrónicos en el procedimiento administrativo en términos específicos. Este decreto, este decreto va a regular las actividades de la gobernanza en el Estado y la gestión, digamos, la gestión de las tecnologías digitales en todas las entidades de la administración pública, que van a estar relacionadas con el gobierno digital. O sea, esto va a abarcar aspectos, digamos, la interoperatividad de la entidad en los servicios digitales, en la seguridad digital y en la arquitectura digital de la información. Entonces va a estar ya más controlado, más operativo, más eficiente la gestión al momento de digitalizar este trámite documentario. Entonces es muy importante esta norma es muy importante dentro de las organizaciones públicas para poder, pues, operativizar los procedimientos dentro de la entidad. Esta estructura, este reglamento está conformado por 8 títulos, 21 capítulos, 121 artículos, 52 disposiciones complementarias finales, transitorias, 4 transitorias, 6 disposiciones complementarias modificatorias, una disposición complementaria derogatoria y un anexo. Entonces, es cuestión ya de analizar, de ver a qué se refiere, pues, este decreto supremo, ¿no? Y acá lo vemos de acuerdo a su estructura, la identidad digital, los servicios digitales, los procedimientos administrativos, ahí donde indicamos, ¿no? Cómo se debe manejar, pues, el momento que ingresa el documento de la recepción hasta su disposición final o archivamiento, ¿no? Los datos, la interoperabilidad, ¿no? La seguridad digital y la arquitectura digital, como indicamos en el objetivo, ¿no? Un ratito, por favor. Marco, estoy en clase, te llamo un ratito. Ya. Y vamos a ver la resolución ministerial 048-2013 PCM, que aprueba el Plan Nacional de Simplificación Administrativa. Es muy importante esta norma. Esta norma es muy importante porque te va a simplificar los procedimientos en el manejo
los procedimientos en el manejo de la información. Esta norma, esta norma te indica que se va a implementar objetivos estratégicos en el manejo de la información, como por ejemplo promover la implementación de los procesos de simplificación administrativa que son orientadas a generar resultados e impactos positivos para todos los ciudadanos. O sea, ¿qué quiere el ciudadano? El ciudadano lo que quiere es que se la atiendan rápido. El ciudadano lo que desea es que su documento que presentan sean atendidos de manera rápida, de manera efectiva, que no demoren tanto, ¿no? Eh, los que trabajamos, laboramos en una entidad pública, ese es el reclamo que tienen, sabemos, ¿no? El reclamo que tienen los ciudadanos, que mucho demora en mucho se demora en la respuesta a un documento. Por ejemplo, en la entidad donde laboro, hay muchos reclamos en el sentido de que cuando solicitan una licencia, por ejemplo, de construcción, demoran 6 meses, 7 meses, 8 meses, y el ciudadano, pues, no espera tanto, 8 meses para construir su casa, ellos agarran y construyen, ¿no? Y después cuando fiscalizan vienen los problemas, ¿no? Fiscalizan y se dan con la sorpresa de que no hay una licencia de construcción ¿no? de lo que está realizando. Y entonces, ¿quién tiene la culpa ahí? ¿El ciudadano o la entidad? Porque el ciudadano dice, yo he presentado mi licencia, mi solicitud de licencia, y hasta ahora no me lo dan, y no voy a esperar, pues, eh, tiempo para poder construir, porque si yo solicito es porque necesito construir, ¿no? Una vivienda, qué sé yo. Entonces, ahí viene el descontento, ¿no? El descontento del ciudadano. ¿Por qué? Porque no se la atiende bien. Entonces, esta norma de simplificación administrativa va a permitir implementar procesos justamente de simplificar todo ese procedimiento. A veces son procedimientos muy engorrosos, ¿no? Muchos documentos te piden a veces hasta por gusto. Entonces, esta norma ¿qué va a permitir? Simplificar los procedimientos. De 10 requisitos, ya te lo bajamos a 5 requisitos, ¿no? Para que puedas presentarlo y hacer más rápido el trámite. Eso es lo que busca la norma, ¿no? Simplificar, simplificar administrativamente, simplificar administrativamente los procedimientos administrativos, ¿no? ¿Qué más busca la norma? ¿Qué más busca la norma? Promueve, promueve la incorporación progresiva de las tecnologías de la información, eh, hacer un gobierno digital y de la comunicación como una estrategia para brindar servicios y trámites de calidad a los ciudadanos y a las empresas. Como decía, en el sector privado no existe una norma específica, ¿no? No existe una norma específica para el trámite documentario en el sector privado, pero sí en el sector público. Entonces, el sector privado, ¿cuál es su forma de trabajar? Adecuarse a las normas que emite el sector público, adecuarse e implementarlas en su organización privada, ¿no? Como no existe una norma específica, ellos buscan esas normas y lo implementan en su organización. Entonces, esta norma permite incorporar de manera progresiva, porque todo es un proceso, también no es una implementación que se da de la noche a la mañana. Todo es un proceso, un procedimiento de cómo se va a implementar esos procedimientos, o cómo se va a implementar la simplificación de esos procedimientos administrativos para brindar un buen servicio y trámites de calidad a los ciudadanos, ¿no? A los ciudadanos que necesitan de ese trámite. Esta norma también busca desarrollar un modelo de atención al ciudadano y promover la implementación de cómo atender. Como vuelvo a repetir, el ciudadano lo que busca es que la atiendan de la mejor manera y lo más rápido posible. Eso es lo que busca el ciudadano. Y eso es lo que la norma también busca implementar. Implementar
que su método de atención de la entidad al ciudadano respecto a los documentos que presentan sean más ágiles. Y fortalecer el proceso de la simplificación administrativa, ¿no? Entonces, es una norma muy importante que va a permitir simplificar todo el aparato administrativo respecto a los trámites documentales. Acá tenemos también la resolución ministerial número 125/2013 PCM. Se aprueba el plan de implementación de la Política Nacional de la Modernización de la Gestión Pública 2013 al 2016, pero todavía sigue vigente. Esta norma sigue vigente actualmente en todas las entidades del Estado, ¿no? Se ha buscado implementar esta política nacional de la modernización de la gestión. Esta norma te permite orientar, articular e impulsar en todas las entidades públicas el proceso de modernización hacia una gestión de calidad. Pero no solamente una gestión de calidad significa administrar bien los recursos financieros, sino también administrar bien los recursos, administrar bien los documentos administrativos con la finalidad de agilizar. Si tenemos, si tenemos organizados bien toda la documentación para poder ejecutar gastos, lo vamos a ejecutar de una manera eficiente. Si tenemos organizados bien proyectos de inversión para poder ejecutar, vamos a realizar bien los gastos. Si tenemos organizados bien todo lo que son documentos referentes al manejo contable, vamos a ejecutar bien los gastos y vamos a poder informar bien a los entes correspondientes, ¿no? Entonces, todo está articulado, ¿no? Todo está articulado, ¿no? Dentro de la entidad para poder administrar bien pues, los recursos financieros, los recursos humanos, los recursos materiales y también los documentos dentro de la entidad pública, ¿no? Entonces son normas muy importantes que nos van a permitir agilizar los procedimientos dentro de las entidades. Un sistema de trámite documentario es una plataforma o conjuntos de procesos diseñados para gestionar de manera eficiente el flujo de documentos dentro de una organización. Es lo que estamos hablando, ¿no? Estos sistemas van a servir para recibir, distribuir, procesar y archivar ya, todo el procedimiento, desde su recepción hasta su disposición final, de manera electrónica o de manera física. El sistema de información para la gestión de los documentos externos recibidos por una entidad, como también de aquellos que la entidad genera internamente. Bueno, ya hemos indicado documentos internos y documentos externos que maneja la entidad. Los sistemas de trámite de comentarios suelen incluir características como recepción, registro, enrutamiento, eso ya lo hemos indicado, ¿no? De momento de su recepción, la trazabilidad. Todo esto está enmarcado en la trazabilidad de los documentos. Trazabilidad, rutear el documento, como se dice, rutearlo, darle el camino correcto por donde debe ir el documento, no desviarlo. Si lo desviamos, ahí tenemos problemas. Se nos pierde. Si desviamos el documento o lo llevamos por un camino equivocado, esos documentos pueden perderse o pueden ser mal utilizados. Por eso es que debemos saber cómo enrutar el documento, cómo llevarlo por el camino correcto. Y eso se llama la trazabilidad del documento. ¿Qué beneficios tiene el sistema de trámite documentario? Mejora el flujo de información y comunicación. Lo pone a disposición de usuarios de la sede central y oficinas anexas. Cumple con la política de transparencia en cuanto a publicación de información oportuna. Entonces, mejora el flujo de información y comunicación en el trámite de comentarios, sí.
porque vamos a tener la transparencia de esa información, la transparencia de esa documentación, la transparencia de la comunicación que vamos a tener dentro de la entidad pública, ¿no? Entonces, es un beneficio que nos da el sistema de trámite documentario. Es muy importante, yo digo que el sistema de trámite documentario es muy importante, importantísimo dentro de la organización. Un acceso rápido a la información, sí, porque si lo tenemos, si los documentos que ingresan van a ser llevados de manera correcta, entonces vamos a tener un acceso rápido a esa información. Va a facilitar la administración de documentos, distribución, control, flujo, roles, etc. Y va a establecer, pues, un mejor servicio al ciudadano, que es lo que se busca. Administración controlada por los mismos usuarios responsables, sí, porque lo vamos a saber, ¿no? O sea, la persona de mesa de partes, la persona de trámite documentario es como una máquina, ¿no? Ya inmediatamente sabe qué documento ingresó y a dónde lo ha derivado. Y son documentos, pues, de acuerdo al tipo de organización o al tamaño de la organización, ya se sabe en qué documento van a ingresar. Si es un gobierno local, ya se sabe qué necesidades tiene la población y qué documento van a entrar, ¿no? De parte externa. Ya se sabe los documentos que va a recepcionar respecto a oficios, respecto a cartas, memoriales, solicitudes. Es siempre, ¿no? Los ciudadanos siempre tienen ¿qué le digo? Esa necesidad colectiva, ¿no? Colectiva, eh, esperando respuestas, pues, de un gobierno local, porque el gobierno local es lo que va a brindar el servicio, pues, al ciudadano de manera directa, ¿no? Como el gobierno regional es otro tipo de documento que pueda ingresar, ¿no? De repente, no hacer, pues, digamos, ¿no? El ciudadano ingresa un documento al gobierno local de que el servicio de limpieza no está dentro de mi jurisdicción, se está amontonando la basura, no viene, solicitamos que de manera inmediata se cumpla con el servicio, etcétera, ¿no? Pero ese tipo de documentos no va a ir, pues, a un gobierno regional, ¿no? El gobierno regional no tiene nada que ver con el servicio de limpieza, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí vemos la diferencia en qué documentos ingresa a un gobierno local y qué documentos ingresa a un gobierno regional. El gobierno regional es otro tipo de documento, ¿no? En el gobierno regional se trabaja, pues, sectores como salud, educación, de manera directa, ¿no? De manera directa. Eh, qué sé yo, programas ¿no? De infraestructura, o sea, es otro manejo diferente, ¿no? Entonces va a entrar documentos diferentes. Eh, en el caso, por ejemplo, si alguna comunidad necesita o urge que le ejecuten un proyecto de inversión, por ejemplo, van a tener que, ¿no? Eh, presentar documentos, pues, de actas, de reuniones, donde solicitan que se financie tal proyecto de inversión, pero también hay que ver qué tipo de proyectos, ¿no? Si son proyectos menores, proyectos, ¿no? Por ejemplo, pavimentación de pistas, eh, construcción de una losa deportiva, ¿no? Lo pueden pedir al gobierno local. Pero si hablamos de construcción de por ejemplo, de un hospital, construcción de un puesto de salud, que son ya inversión más grandes, entonces ya se tendrá que solicitar al gobierno regional, pues ya no a un gobierno local, porque hay que ver, pues, la cantidad de presupuesto que se maneja. Y si es algo más amplio, ya se tendrá que solicitar, pues, al gobierno central, ¿no? A las entidades correspondientes. Pues cada uno en su nivel de gobierno, ¿no? O sea, es la documentación que ingresa, el tipo de documento que va a ingresar. Es beneficioso también porque dice, reduce la complejidad en la administración de la información. Y ahí vemos el momento de la recepción, ¿no? Del momento de la recepción hasta la disposición final o archivamiento del documento, ¿no? Ahí vemos el gráfico, ¿no? De cómo pues, va a ir su procedimiento el documento. Pero, como le decía, ¿no? Si ya lo tenemos digitalizado, ya tenemos un gobierno digital,
un gobierno electrónico. Entonces el usuario ya va a saber en qué situación se encuentra el trámite que ha presentado. ¿Por qué? Porque es fácil, ¿no? Va a ingresar a la página de la entidad, va a colocar su número de registro, inmediatamente el sistema pues le indicará en qué estado se encuentra su documento presentado, ¿no? Entonces, es más fácil, más accesible cuando ya tenemos un gobierno electrónico dentro de la entidad. Entonces acá vemos todo perdón, acá tenemos todo el recorrido, ¿no? Del documento en sí. Es beneficioso porque disminuye los tiempos de búsqueda de información, ¿no? Va a disminuir los tiempos de búsqueda de información. Está relacionado pues con, ¿no? Con ingresar el documento y ver en qué situación se encuentra, ¿no? Reduce los costos de recursos y horas hombres para elaborar información. Más que todo va, más que todo va a reducir en en horas hombres, ¿no? Al momento si está sistematizado, hablamos de si está sistematizado, va a ahorrar, pues, eh, ¿en qué sentido? En que si es manual, vamos a tener que buscar, pues, de meses anteriores, ¿no? Y es un poquito el tiempo, ¿no? Pero si ya lo tenemos digitalizado, lo tenemos ya guardado electrónicamente, es fácil, ¿no? Inmediatamente, número de registro y automáticamente sale la información. Te va a reducir costos, costos de hombre, costos de recursos, de tiempo, para poder ubicar la información. Ya no vamos a tener como acá vemos el gráfico, ¿no? Ya no vamos a poder buscar, pues, dónde está, ¿no? A ver, traiga los libros del mes anterior, del tal mes, para revisar, ¿no? Perder tiempo. ¿No? Ya vemos algunos gráficos ahí de cómo debemos, pues, o qué beneficios nos da el sistema de trámite documentario, ¿no? Ahora, ¿qué documentos administrativos se presentan, ¿no? O se manejan dentro de la entidad? Vayamos por el concepto de documentos administrativos. Documentos administrativos son el resultado y la materialización de las actividades administrativas que desarrollan las entidades o instituciones públicas o privadas, conforme a su organización, conforme al rubro, conforme a su tamaño, ¿no? Eh, Viendo esas características es lo que la entidad va a manejar, perdón, va a manejar los documentos y la cantidad de documentos que se va a manejar. Entonces ahí tenemos pues informes, oficios, cartas, currículum también cuando se llama pues a un concurso público para contratar personal. Ahí la entidad tiene que, momento que ingresa por mesa de partes, ¿no? Los currículums para que evalúen todo el procedimiento. Al final, esos documentos, ¿qué van a hacer la entidad? No lo va a votar, ¿no? Porque de repente el postulante a un tiempo determinado pueda solicitar la devolución de su currículum, porque ¿no? Es un gasto de repente para que presente o se presente en otras convocatorias, ¿no? Entonces la entidad que tiene que hacer, devolverle, pero para eso tiene que, cuando termine todo el procedimiento, lo llevará pues al archivo, ¿no? Lo tendrán archivados en el área correspondiente. Y al momento que el usuario solicite la devolución, ya lo van a tener pues a la mano y entregárselo, ¿no? Porque esos documentos no pueden ser destruidos porque son documentos pues de la persona que están presentándose y tiene todo el derecho a que esos documentos sean devueltos, ¿no? Pero también en un tiempo determinado. Y eso también está en la directiva que maneja la entidad. Por ejemplo, indicar, ¿no? Un currículum, cuánto tiempo debe permanecer en la entidad. Caso contrario, ese documento eh, va a ser, ¿cómo se dice? Va a ser eliminado, va a ser, ¿no? Ya pues
lo van a destruir, va a ser destruido ese documento. Entonces, los documentos administrativos o los tipos de documentos administrativos pueden variar según el contexto y la naturaleza de la organización o actividad, como les indicaba, ¿no? De acuerdo al tamaño, al rubro de la entidad, a qué se dedica la entidad, ¿no? Al tipo de gobierno, etc. En una empresa u organización se pueden usar diferentes tipos de documentos. Documentos administrativos, legales, financieros, comerciales, documentos de recursos humanos, lo que estamos hablando del currículum, documentos técnicos como, por ejemplo, informes de obras, informes de expedientes, documentos de investigación, ahí tenemos los artículos que manejan mucho esto las universidades, ¿no? Documentos de investigación y desarrollo, maneja mucho las universidades, maneja mucho estos documentos que también debe saber cómo administrarlo. Documentos educativos, pues son los colegios, las UGELs, ¿no? Y ahí vemos pues la cantidad o el tipo de documento que puedan manejar las entidades públicas del Estado, ¿no? Entonces, documentos administrativos incluye todo tipo de comunicaciones y registros utilizados en la administración y gestión de una organización. Interno, ya. Acá estamos hablando de documentos internos. Porque estos memorándum no vienen de afuera. De afuera puede venir un memorial, puede venir una solicitud, puede venir un acta, un oficio, ¿no? Pero si hablamos de memorándum, hablamos de cartas, informes, actas de reuniones, agenda, entre otros, son documentos internos que se maneja dentro de la entidad que también, pues, de acuerdo a los procedimientos, son presentados por mesa de partes para que vaya a la oficina correspondiente, ¿no? Documentos legales, más que todo se maneja, pues, lo que son el Ministerio Público, ¿no? El Poder Judicial. Y, y siempre, pues, el Poder Judicial solicita información cuando tiene un proceso, ¿no? Que esté investigando, siempre va a solicitar, pues, información mediante oficio, solicita a la entidad, y ese oficio, pues, llega por meses partes. Y a veces ocurre en que cuando el Poder Judicial envía un documento por mesa de partes, como le decía anteriormente, ¿no? Te da días, o sea, te dice, de acá a 3 días tienes que presentarme tal información. Y no te piden una información, te piden una serie de informaciones y te da un plazo máximo de 3 días, ¿no? Porque también creo que el Poder Judicial maneja plazos, ¿no? En sus investigaciones. Y te solicitan información y la entidad a veces llega a mes de partes y ahí está demorando, o lo derivan a una dependencia diferente a lo cual están solicitando la información. Y demoran, pues. Y cuando llega realmente donde debe llegar, para que remite la información, ya pasó 5 días, 6 días, 7 días, 10 días, ¿no? Y en ese caso, de todas maneras, tiene que informarse porque sí o sí hay que presentar esa información que está pidiendo el documento, por ejemplo, el Poder Judicial. Pero ya pasaron los tiempos, pues. Ya el momento de informarle, pues, al Poder Judicial, ya ellos también manejarán los tiempos correspondientes, pero sucede. Ahora sí, si hay una buena operatividad dentro de la entidad pública y saben dónde derivarlo, y saben que el documento que está llegando tiene que ser derivado al área correspondiente para que informe, entonces eso lo hace pues en el día, ¿no? Oye, llegó, por ejemplo, necesito la información ¿cómo se puede decir? No, de su legajo, no, ¿cómo podríamos poner? Necesito información de tal persona, ¿no? Su tiempo de servicio, su calidad, ¿cómo se le llama? En qué régimen se encuentra, cuál es su remuneración, cuántos años de tiempo de servicio tiene. Listo, ¿no? Pide una serie de información digamos, de personas. Entonces, el DMS parte, al momento de llegar a esa información, ya sabe pues, dónde tiene que derivarlo, ¿no? ¿Dónde tendría que derivarlo, por ejemplo, si el Poder Judicial me solicita información de un personal? ¿A dónde tiene que derivarlo? ¿Dónde lo derivaría? O sea, llega a muchas partes, ya me dice documentación de un personal, todo su informe. Escalafonario, ahí está la palabra. Informe escalafonario de tal persona. Entonces, ¿dónde tiene que enviarlo? Lógicamente, tiene que enviar de frente, pues, a la Oficina de Recursos Humanos, ¿no? Pero a veces el de mes de parte, pues, se da toda una vuelta. No, primero a la gerencia, de la gerencia lo pasará ¿no? A la administración, de administración recién lo pasará a recursos humanos. Pero si yo soy mesa de parte y veo que están pidiendo
una información de un personal que labora la entidad, su informe escalafonario, directo, ya pues lo paso a la oficina de recursos humanos, porque como le digo, son días que te solicitan información, pues no te dicen de acá a una semana, 15 días, no, ellos te dicen tres días, 5 días, para que presenten la información. Entonces, ¿para qué darle toda una vuelta, no? ¿Sí? Puede pasarlo directamente al área correspondiente, ¿no? Entonces, en un caso de documentos legales, es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo lo que te pueden solicitar. Puede ser, te pueden solicitar contrato, de ejemplo, contrato, de que están investigando una obra mal ejecutada. Ya necesito el contrato de tal proveedor, necesito el contrato de tal empresa, cuál ha sido el motivo del contrato, etcétera, ¿no? O sea, te pide una serie de informaciones, bueno. Ahora te pueden remitir también sentencias judiciales que deben cumplir, o sea, es una serie de documentos legales que puede llegar a la entidad u organización, incluso a las organizaciones privadas también, ¿no? También solicitan, pues de repente ahí, ¿no? Están investigando algo, también a la empresa le llega, pues, que le remitan documentación, ¿no? En este caso, en documentos legales. Documentos financieros, eso se trabaja directamente con lo que es, pues, también, pues, judicial te puede pedir, te puede solicitar, ¿no? Pero también se trabaja con lo que es directamente las entidades del Estado, como es el MEF, como es las entidades que dependen directamente del MEF, donde se manejan directamente los recursos. Ahora, en el sector privado también te va a solicitar la SUNAT. La SUNAT te va a solicitar cuando te auditan, te hacen auditoría, te van a solicitar pues estados financieros, te van a solicitar copia de tus facturas, copia de tus recibos, ¿no? Y toda esa documentación pues va a entrar por mesa de partes, ¿no? Para que uno pueda hacer, o para que uno pueda responder a esa documentación que solicitan, ¿no? Documentos comerciales, eso ya en la parte privada, facturas, boletas, nota de entrega, cotizaciones, contrato de venta, etcétera. Eso ya se maneja en la parte privada, ¿no? Los documentos que van a ser administrados. El documento de recursos humanos ya hemos visto, ¿no? Un currículum, escalafón, eh, contrato de trabajo, etcétera. Las planillas de remuneraciones del personal que labora en la entidad también, perdón, pueden ser solicitadas, ¿no? Documentos técnicos, ahí vemos pues de repente al momento de presentar, por ejemplo, una licencia de construcción, te van a solicitar los planos de la edificación que está realizando, o cuando presentas un expediente técnico, también vas a presentar planos, vas a presentar presupuestos, ¿no? O sea, son especificaciones técnicas que se manejan, pues, en ese sentido. Pero lo que estamos indicando, mencionando, son todos los documentos que se manejan dentro de las entidades públicas o privadas, son documentos que van a ser, que van a tener su procedimiento, ¿no? Por ejemplo, el área de infraestructura de una entidad pública va a presentar todo un expediente técnico, tomos, 2 tomos, 3 tomos, qué sé yo, presenta por mesa de partes para que esto sea presupuestado dentro del presupuesto de la entidad. Entonces, se presenta por mesa de partes, esos mesas de partes pues llevará ahí sí, ¿no? Tiene que llevar a gerencia, para que gerencia lo derive pues al área de presupuesto y pueda ser esté incorporado dentro del presupuesto, ¿no? O sea, son procedimientos que se deben llevar, pero son tipos de documentos que se van a manejar dentro de las entidades públicas. Privadas también, porque eh, si una empresa gana una licitación para ejecutar una obra, lógicamente tiene que tener a la mano el expediente, pues, ¿no? Para poder ejecutar el proyecto. La empresa tiene que solicitar, pues, a la entidad el proyecto de esa ejecución de esa obra que al cual ha ganado, ¿no? Serie de procedimientos que se realizan. Documento de investigación y desarrollo, como le digo, ya eso es, manejan netamente las universidades, ¿no? Las universidades manejan este tipo de documentación, ¿no? Documentos educativos, ya los colegios, las UGELes, ¿no? De cada provincia, de cada región, y los colegios, pues, de cada distrito, provincia o región, ¿no?
Dentro de documentos educativos vamos a encontrar lo que son certificados, diplomas, calificación académica, etcétera. Todo lo que maneja, todo lo que es el sector educativo. Las universidades, por ejemplo, las universidades también manejan este tipo de información. Su trámite documentario es por este tipo de informe, de documentación, ¿no? Por ejemplo, un alumno solicita su constancia de estudios, puede solicitar su boleta de notas, ¿no? Solicita su inscripción a un semestre, etcétera, ¿no? Son documentos que se manejan dentro de esas organizaciones públicas, ¿no? Los tipos de documentos pueden ser documentos formales o documentos informales, ¿no? Eso ya, al momento de establecer un documento formal, es la forma de cómo debe presentarse, ¿no? Con un lenguaje correcto, con un lenguaje apropiado, ¿no? Un lenguaje apropiado, pero hay algunos documentos que se manejan de manera informal, pues, que hay flexibilidad en la estructura de cómo se presenta, por ejemplo, las actas, ¿no? Las actas de reuniones, las asambleas que tienen cada organización, lo, sus actas lo redactan pues de acuerdo a su criterio, ¿no? Hay otros que lo redactan de manera más amplia, hay otros que lo redactan de manera más directa, pero son documentos que no tienen una estructura rigurosa, el cual se presentan, sí, se presentan a las entidades públicas para su trámite correspondiente, ¿no? Documentos académicos, documentos técnicos, ya son estructuras que se manejan dentro de la organización. Y concluimos con lo que son los documentos legales, documentos de negocio, ¿no? Entonces ahí vemos ya en la diapositiva, ustedes van a tener, ¿no? A qué se refiere, pues, cada uno de estos documentos que se manejan tanto en la organización pública como en la organización privada. Ya entonces con esto, señores participantes, estamos terminando lo que es la tercera sesión a lo que es el trámite documentario y la gestión de archivos. Ya en la última sesión vamos a ver la parte digital, la parte de, ¿no? Del, mm, la parte del gobierno electrónico, ¿no? Eso ya lo vemos en la cuarta y última sesión que vamos a tener en este curso. Entonces, con esto estamos terminando, señores participantes, eh, respecto al tercer tema del día de hoy. Muchas gracias, tengan ustedes. Gracias por su atención, gracias por su paciencia el día de hoy. Y nos estaríamos viendo el día miércoles, ¿no? Miércoles nos toca. Mañana es feriado. Espero que descansen para el miércoles empezar y terminar con la última sesión correspondiente a este tema. Muchas gracias, señores participantes. Muy agradecido con ustedes. Gracias, gracias. Muy bien, muchísimas gracias, estimado docente, por la clase impartida, sesión número 3, estimados participantes. Agradecer y felicitar a cada uno de ustedes por haber concluido con esta penúltima sesión de clases. Recuerden, por favor, cualquier pregunta, duda, consulta que pueda surgir durante el transcurso del día o de la semana, me escriben con total confianza. Mi celular es el 991-373-227 para sus dudas, preguntas o consultas. Asimismo, recordarles que la frecuencia del curso son los días lunes y miércoles de 5 a 6:30 de la noche. El día miércoles estaríamos abarcando la última sesión que corresponde a tecnología aplicada a la gestión de archivos. Seguidamente estaríamos desarrollando el examen final, ¿sí? Su material se les ha compartido por su comunidad de WhatsApp, asimismo les voy a compartir mañana temprano juntamente con la clase grabada. Si apruebas tu examen con una nota mayor o igual a 14, vas a poder tramitar tu certificado con mención en Administración Documentaria y Gestión de Archivos a nombre de la institución El Tecnológico. Sale con 90 horas académicas, el costo es de 40 soles, un costo muy simbólico para que usted pueda acreditar lo aprendido, cuenta con un código QR y un código único de registro. ¿Tienen alguna duda, pregunta o consulta, estimados participantes? Todo está claro, muy bien, Kevin, súper, dice. Excelente, Seida, Marisol, Josué, muy buenas noches a cada uno de ustedes, estimados participantes. Muchísimas bendiciones, ya que no hay duda, pregunta o consulta, nos estaremos viendo el día miércoles con nuestra última sesión de clases.
Por favor, repasa tu clase grabada, tus materias. Si en caso no has asistido a alguna de las clasecitas, hay que ponernos al día, ¿sí? Gracias, David. Muy buenas noches. Gracias, Zenaida, José. Buenas noches. Bendiciones a cada uno de ustedes. Nos vemos el día miércoles con la última sesión académica.